Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base al nuevo pacto que Dios ha prometido salvar totalmente al ser humano creyente del pecado que está en su corazón y salvarle también del pecado de las tentaciones de este mundo y salvarlo también del tentador. Es una salvación completa, concediéndole por fe y gracia su justicia, la justicia de Cristo. El creyente, cuando acepta este mensaje de salvación o de justificación por la fe, recibe el perdón completo de su vida pasada y recibe la justicia imputada. Aquel manto blanco tejido en el telar del cielo, que es el carácter de Cristo. El creyente recibe el carácter o la imagen de Cristo para empezar una nueva vida cristiana. Ese es el pacto de Dios, la promesa eterna de Dios de salvar al hombre. El creyente que ha comprendido este mensaje solamente necesita decir amén. Así sea, Señor. Acepto la salvación. Estoy dispuesto a dejar mi vida pecaminosa con mi corazón pecaminoso y mente carnal. Y estoy dispuesto, Señor, también a entregarte mi tiempo, mis talentos, mis riquezas, todo, porque los cuales me son una tentación para poder servir al mundo o para desviarme al mundo. Señor, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Ahora sí, el Espíritu Santo, el representante de Cristo, tomará el control de la vida del creyente con una fe verdadera y comenzará a limpiar, a purificar, a separar ese corazón egoísta, a separar esa mente terrenal y subyugarlo. O Pablo dice, el hombre carnal debe ser crucificado. Ahora el hombre interior es formado. Cristo en nosotros, dice la esperanza de gloria. El Espíritu Santo engendra una nueva vida y el creyente, como por el que es el mayor milagro que Dios puede hacer en el creyente, recibe y nace a una vida nueva con el amor de Dios en el corazón, que es la ley de Dios escrita en el nuevo corazón limpio y en una mente nueva, la mente de Cristo. Así se produce la justificación por la fe o la salvación por fe y gracia. Así el Evangelio de Cristo tiene poder para transformar completamente al hombre carnal. Ahora, como por milagro dijimos, recibe una nueva vida, un hombre espiritual.
En otras palabras, ahora el nuevo creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El hombre interior o el hombre exterior, la carne. Ahora de aquí en adelante tiene que continuar la vida cristiana permaneciendo en Cristo. Y se permanece en Cristo, como dice San Juan capítulo 15, entonces el hombre carnal cada día tendrá que morir. Por eso Pablo dice, cada día muero. Y el hombre interior, Cristo es formado dentro del creyente. Cada día crece. Crece en santidad, crece en justicia, crece en rectitud, crece con un carácter puro, santo, perfecto de Cristo. Ese es el estudio que venimos realizando. El hombre carnal y el hombre espiritual. En el estudio anterior hemos estudiado cómo el cristiano, el hombre espiritual, puede perder esa vida, puede caer en pecado, puede dar lugar nuevamente al yo, a la carne, al hombre viejo, al hombre antiguo. Y si se queda caído, haciendo su voluntad el ser humano, perderá la salvación. Pero Cristo está intercediendo en el cielo para que el creyente pueda aferrarse nuevamente a la justicia de Cristo. Y Cristo está dispuesto a restaurarlo en el camino de santidad que conduce al cielo. Esta es la serie de estudios que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 495 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Entonces el pecador vivirá por vista en su incredulidad. El pecador siempre es pecador porque es incrédulo. El justo es justo porque vive por fe. La fe le une a Cristo, que es el justo. Entonces la vida del cristiano en vida espiritual es justo, es santo y es bueno. Pero tenemos ya la advertencia de que cuando el cristiano vive en el espíritu o en vida espiritual, haciendo la voluntad de Dios, el yo, dice, no estará entretejido en ninguna cosa que hable o pueda realizar. El yo no debe tener arte ni parte en toda la vida cristiana. Solo así uno puede mantenerse como Cristo. Cristo fue tentado, dice, en todo, como todos nosotros, como todos los pecadores, pero no cayó en ningún punto, porque Cristo dependía del Espíritu, dependía de su Padre, hacía la voluntad de su Padre. Cristo nunca dio lugar al yo, dice, a la carne. Ese es el ejemplo que nos dejó. Y nosotros también podemos emprender esa carrera cristiana. Pero si en algún momento el creyente en vida espiritual comienza a depender de pensamientos de otros hombres o seguir planes de otros hombres, solamente será eco, sombra, reflejo de otro ser humano.
y habrá perdido ya la vida espiritual. Porque la vida espiritual es seguir los pensamientos en la mente de Cristo. El hombre espiritual sigue los planes de Cristo. Y el hombre espiritual es eco de Cristo, es sombra de Cristo, es reflejo de Cristo. Y solamente hace la voluntad de Dios. Así puede permanecer en una vida cristiana firme y permanente y creciente. Otro aspecto también que puede afectar son las tentaciones mundanas. Las cosas del mundo llaman la atención. Satanás está dispuesto a presentar el mundo atractivo. Así como a Jesús le ofreció todo este mundo y todas las riquezas, así el enemigo Satanás ofrece el mundo, ofrece estudio, vas a ser profesional, dice. Y aún le promete que con su profesión puede predicar el Evangelio, pero es un engaño. A otro le dice, puedes trabajar, puedes ganar buen dinero. A otro le dice, tú tienes habilidad, tú tienes tu oficio, debes trabajar en tu oficio y vas a ganar dinero. A otro le dice, en la ciudad hay muchas ventajas. Así induce a las cosas del mundo. Entonces, cuando es atraído por el mundo, el cristiano está en peligro de perder la vida espiritual. Y si cede a las cosas del mundo, realmente perderá la vida espiritual. Al perder la vida espiritual, ya que el creyente comienza a hacer su voluntad, a seguir sus deseos, sus planes, el amor del mundo se despertó, el Espíritu de Dios se retira y su corazón queda vacío. Y el espíritu del mal que moraba antes trae, dice, 7 espíritus más peores que los anteriores, y así el creyente puede perder su primer amor, puede perder la vida espiritual. Así que la vida espiritual es superado, dice, por el espíritu del mal. Y también hemos visto otro peligro. El otro peligro es el egoísmo. Cuando el espíritu egoísta se levanta en el hombre, el espíritu de Cristo no puede hacer nada contra la voluntad del creyente. Por eso el cristiano tiene que mantenerse en vela, en vigilia, estudio y oración. El Espíritu Santo debería presidir el pensamiento, la palabra, la acción, y debe dirigir en todas las acciones temporales y espirituales. Solo así la vida espiritual se puede mantener. Porque si uno da lugar a la carne, Jesús dijo, la carne de nada aprovecha. Vamos a continuar nuestro estudio en Materiales de Elena White de 1888, página 1536 y 1537. ¿Qué podemos aprender? Una buena noticia para nosotros, para ser liberados de la carne. Dice así: muchos precisan aprender que una cosa es concordar con la verdad y otra cosa es recibir la verdad como el pan de Dios, del cual si un hombre come,
vivirá para siempre. Así que una cosa es aceptar la verdad, concordar la verdad, o recibir la verdad, o consentir con la verdad. Una cosa es tener la verdad, pero otra cosa es que esa verdad debemos hacerlo nuestro, dice. La verdad debe ser implantado en un corazón nuevo. Pero ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo, porque la palabra de Dios, que es la verdad, nos lleva a Cristo. Cristo es el que nos puede liberar de la carne, o sea, de la vida carnal. Cristo nos puede liberar del mundo y Cristo nos puede liberar del tentador. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en ese tiempo los judíos creían solamente que la ley de los 10 mandamientos escrito era la verdad para ellos. Solamente la palabra escrita era verdad para ellos. Y ellos se aferraban a la letra escrita, a la ley escrita, y aún obedecían a la ley escrita, pensando que estaban obedeciendo a la verdad. Por eso Jesús les dijo: no es así, la palabra sola es letra muerta. Ustedes necesitan la verdad original, la verdad viviente, o al dueño de la verdad, podemos decir. Pero el pueblo judío rechazó a Cristo, que era la verdad, que Cristo con su poder podía liberarlos. Pero la ley sola no puede liberar. La ley no tiene poder para liberar por más que uno lo obedezca. La Biblia tampoco no tiene poder si es solamente letra obedecida. Nunca va a cambiar la vida de los hombres. Entonces necesita que Cristo pueda ser aceptado en el corazón, porque Cristo es la palabra viviente. Es como el pan. Jesús dijo: el que come mi carne y mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué significa comer y beber la palabra de Dios? Es hacerlo parte nuestra en la experiencia, en la vivencia. Pero solamente se puede convertir en vivencia la palabra de Dios, la ley de Dios, solamente por el poder del Espíritu Santo. Si aceptamos al Espíritu Santo y nacemos a vida espiritual y vivimos una vida espiritual, como hemos leído, dirigido por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, manejado por el Espíritu Santo, pero en dependencia, pero en libertad, no obligado. El Espíritu Santo debe dirigir nuestros pensamientos, palabras, acciones, tanto las acciones de la vida temporal y de la vida espiritual. El creyente, dice, debe someterse al Espíritu Santo. Dios no envió al Espíritu Santo para que el ser humano lo maneje, lo emplee al Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Cuando uno está dispuesto a ser manejado, a ser dirigido, a ser guiado, Dios concede el Espíritu Santo y se puede comenzar a vivir la vida espiritual. Los antiguos profetas vivían dirigidos por el Espíritu Santo. Pero cuando los profetas hacían su voluntad, el Espíritu Santo los abandonaba, los dejaba. Ahí tenemos el ejemplo de Balaam. Cuando Balaam codició la fama, codició el oro, la plata que iba a recibir,
Entonces se aventuró para ir a cumplir una misión con el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Aún el Espíritu Santo estuvo trabajando y quería impedir que consuma ese acto humano, carnal, porque en su vida se despertó ese deseo carnal. Pero el Espíritu Santo le advirtió, aún utilizó a aquel animal que le transportaba al burro. Aquel animal no quiso continuar el camino. El Espíritu estaba obrando para que no continúe en ese camino carnal, humano, egoísta, de avaricia. Pero Balaam no entendió. Y el Espíritu Santo tuvo que dejarlo. Y a la final terminó mal Balaam. Aunque no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no podía permitir eso, porque Israel estaba en relación con Dios, estaba dependiendo de Dios. Israel estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Balaam aconsejó de que haga caer en pecado al pueblo de Israel, que organice una fiesta y pueda tentarlos. Y cuando Israel cayó en pecado, ahora sí entonces el poder de Dios no pudo hacer nada. Así Satanás trabaja hasta a un profeta lleno del Espíritu Santo puede hacer perder esa vida espiritual y el profeta solamente será un profeta con vida carnal. Sigamos leyendo. Día a día debemos alimentarnos del pan vivo para que podamos recibir sustento espiritual. Al compartir del alimento temporal para darnos fuerza física, ¿cuál es el pan de la vida? Jesús dijo: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien me come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué es comer la carne de Cristo? ¿Qué es comer la palabra de Dios? Estudiar la palabra de Dios como una mina, o como comer como una miel. Dice, permanecer en Cristo, y que Cristo permanezca en el creyente. Y si Cristo permanece en el creyente, la vida de Cristo se manifestará en el creyente. Él no nos deja sin entender su palabra, dice, el Espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Así que, ¿qué es lo que da vida a todo? Aún a lo que estudiamos la Biblia, a lo que hablamos de la palabra de Dios, a las obras que el creyente realiza, que son obras de Dios. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Todo lo que el creyente pueda hacer en vida carnal, confiando en la carne, confiando en su corazón egoísta, en su mente carnal, será en vano, será vanidad, como dijo Salomón. Todo, dice, es vanidad, y todo es para mal. Así como los discípulos, Jesús les dijo, orad conmigo, para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil, les dijo. Pero como ellos no oraron,
nos entregaron a Dios, entonces solamente estaban en vida carnal aquella última noche en que estuvieron con Jesús y Jesús fue apresado, fue tomado, fue quitado de ellos. Y ellos en ese momento estaban en vida carnal, porque se habían confiado en la carne. Pedro había prometido, confiando en la carne, no negarle. Y los demás discípulos también tenían confianza en la carne. ¿Y qué pasó? El ser humano carnal, como todos los discípulos, huyeron de miedo. La carne tiene miedo a otros hombres, la carne tiene miedo a todas las cosas de este mundo, a todas las adversidades, a todos los males de este mundo tiene miedo. Y eso aconteció con los discípulos. De miedo abandonaron a su maestro y de miedo Pedro negó. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Da vida, poder, da amor. Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo imparte el amor cada día. Así como la comida cada día nos da fuerza, así el Espíritu Santo, al que estudia la palabra escrita, el Espíritu Santo, si lo hace con fe el estudio, imparte poder, imparte vida. Por eso el apóstol Juan más tarde escribió en 1 de Juan 4:7 hasta el 18. Dice, el que tiene amor, dijo, es nacido de Dios. Para tener el amor de Dios, tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Y termina diciendo en el verso 18, el que tiene el amor no tiene temor, no tiene miedo a nada. En el amor, dice, no hay temor. El único temor es a Dios. Por eso dice el primer ángel, temed a Dios y dadle honra y gloria. El que vive una vida cristiana verdadera, en vida espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, no tendrá miedo. Está preparado para la crisis final, para las angustias, para la persecución, para las leyes que priven de la libertad, para las pandemias y para todos los males. El verdadero cristiano unido a Cristo, en vida espiritual, no tendrá miedo. Pero si uno no tiene vida espiritual, si uno solo vive en la carne, la religión, entonces tiene miedo a todo, tiene miedo a contagiarse de las pandemias y obedece las leyes humanas que dicen que hay que ponerse barbijo, máscara o un pañal. Entonces, ¿por qué? Porque tiene miedo. Y no sale de su casa, no va ni a la iglesia, no va a visitar a enfermos porque tiene miedo. Entonces, eso es indicio de que nos falta nacer de nuevo, nos falta la vida espiritual. Estamos como Nicodemo, somos dirigentes, líderes, pastores, maestros, somos hombres preparados en la religión, hombres caritativos, hombres buenos, humanamente, con amor egoísta, pero nos falta nacer del Espíritu. Si Jesús nos visitara o nosotros visitáramos a Jesús, ¿qué nos diría Jesús? Nos diría, tienes que nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es, y la carne para nada aprovecha. Y vivir en la carne es ocuparse en la carne, en los deseos de la carne. La carne le gusta provisionarse. Por eso el hombre carnal sale a buscar trabajo, estudio, dinero, cosas en este mundo. El hombre carnal
se provisiona de las cosas de este mundo, pero el hombre espiritual se provisiona de las riquezas del Espíritu y sigue la dirección del Espíritu Santo. Por eso, la mensajera del Señor escribió estas palabras para nosotros y expresó en 1888 este mensaje completo de justificación por la fe. Pero en aquel tiempo el pueblo adventista mostró oposición y rechazó este mensaje. Y al rechazar este mensaje, rechazaron a Cristo y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se contristó y no recibieron ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía, el pueblo adventista. Por eso la sierva del Señor termina diciendo: las palabras de Cristo deben ser recibidas sin una fe indiferente, débil y dudosa. En otras palabras, no debemos estudiar, ni escuchar, ni recibir la palabra de Dios con una fe indiferente, con una fe débil, con una fe que duda. Necesitamos creer en las palabras de Cristo, en la palabra escrita para que tenga poder. Porque si nosotros estudiamos y aceptamos la palabra escrita, la ley escrita, dudando, no tendrá poder en nosotros. La palabra da luz y seguridad a todos los que se educan sus almas para creer. El corazón precisa de la presencia del convidado celestial. El testigo fiel, Cristo, debe estar, dice, ya en el corazón. Cristo que habita en el alma, debemos permanecer en Cristo, y Cristo debe permanecer en nosotros por la fe. Nosotros humanamente no podemos ver si Cristo está en nosotros o con nosotros o estamos siguiendo a Cristo. Pero si tenemos fe verdadera, sí podemos sentir la presencia de Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Podemos por el ojo de la fe ver que Cristo anda con nosotros, que nosotros seguimos a Cristo. Y en su providencia Cristo dice, allanará el camino, porque Él recorrió ese camino. Él retirará, dice, los obstáculos, las montañas de dificultades, dice, lo aplanará, lo desaparecerá. Entonces el cristiano, feliz, gozoso, en paz, correrá la carrera cristiana llena de buenas obras con el carácter de Cristo. Pero como hemos aprendido en este plan de salvación, el hombre viejo, el hombre antiguo, el hombre egoísta del yo, está dispuesto cada día a levantarse, cada momento. Y la sierva del Señor advirtió en 1888 de ese peligro, porque la salvación no es que el hombre carnal se va a salvar y que la carne y la sangre se van a salvar, no. Pablo claramente dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. El hombre corruptible no podrá heredar el reino de Dios. El hombre egoísta no puede cambiar, no puede mejorar, ni con educación, ni con psicología, ni con orientaciones psicológicas, podemos decir, ni con recompensas, ni con castigos. Entonces, el hombre carnal debe morir, por eso dice Pablo,
Pablo dice, miserable hombre de mí en Gálatas 2:20, porque la carne siempre se levanta, dice, quiero hacer el bien y resulto haciendo el mal. Y a la final dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El yo, la vida carnal, con su mente carnal ya no vive, dijo, está como clavado en la cruz con Cristo. Cristo reina, dijo, en mi corazón, el Espíritu reina, y yo vivo, dice, en la vida de Cristo, por fe, es la vida nueva espiritual. ¿Por qué se dice vida espiritual? Porque es dirigido por el Espíritu Santo. Pero hasta que termine el tiempo de gracia, el yo estará dispuesto a levantarse. Vamos a leer ahora en la página 1505, Materiales de Elena White, de este peligro. Dice así: el egoísmo siempre crece por el ejercicio. Y finalmente, él dejó de apreciar el don de la gracia de Cristo. Si damos lugar a la vida natural, carnal, egoísta, entonces se va a fortalecer, va a crecer, y a la final ya no apreciaremos, dice, la vida espiritual, la vida de gracia. Sus esfuerzos para gratificar las mentes frívolas sobre él absorbieron los talentos introspectivos y él volvió a su propio elemento natural. Cuando uno comienza a dar lugar a su egoísmo, a su vida egoísta, ¿qué pasa? Los talentos son absorbidos para el mundo. Los talentos son dedicados al mundo. Entonces, el creyente vuelve, dice, a su propia vida natural antigua. Y la mensajera del Señor dijo y escribió, entonces el alma se separó de Dios. Cuando uno se vuelve a ser siervo del mundo, entonces se separa de Dios y pierde la vida espiritual. Y cuando la voz del Espíritu Santo fue oída para llamarlo al arrepentimiento, no apreció la voz, lo trató con negligencia. Después resistencia y desdén. Después se rehusó a tener cualquier cosa que ver con el mensaje de advertencia. Recibió ánimo de otras personas que estaban en posición de santa confianza, hombres que Dios había usado para ser vigilantes fieles, pero que se volvieron falsos en su confianza. Entonces recibe el consejo y el ánimo de otros hombres cristianos que eran fieles, pero que ahora se volvieron también falsos de su confianza. Así, el creyente vuelve a su vida antigua. La vida cristiana es depender permanentemente de Cristo, solo confiar en Cristo, solo seguir los planes de Cristo, solo hablar las palabras que el Espíritu pone en la boca, solo hacer las obras que el Espíritu Santo pone en el creyente. El creyente en vida carnal debe ser solamente un canal que deje pasar las obras de Cristo, un canal que deje pasar las palabras de Cristo, un canal que deje pasar el amor de Dios. El hombre carnal, creyente, o el hombre exterior no debe estar ocioso, no debe estar paralizado, porque si no, volverá a su vida antigua.
La única solución que Dios ha dispuesto para no volver a la vida de egoísmo, a la vida carnal, es estar ocupado en realizar las obras de Cristo, ocupado en predicar el Evangelio, ocupado en enseñar el plan de salvación a los que están caídos, a los pecadores, y debe estar ocupado en dar atención a los enfermos y llevarlos a Cristo para que sean sanados, reciban sanidad del alma primero y sanidad también del cuerpo físico. Mientras estén trabajando así, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, entonces no habrá lugar para una vida egoísta, no habrá lugar para volver a la vida antigua, no habrá lugar para perder la justicia de Cristo. Pero muchos, dice, cuando son tentados, dice, por la vida antigua, rehusan, dice, los consejos del Espíritu Santo, el llamado del Espíritu Santo, la advertencia del Espíritu Santo. El Espíritu nuevamente llama desde afuera ahora, ya no está dentro del corazón. Cuando uno da lugar a la vida egoísta, el Espíritu ya no está dentro, pero sigue trabajando desde afuera ahora, como antes, llamando, suplicando, advirtiendo. La manifestación de los dones de Dios parecía volverlo más desafiador, hasta que fue escrito en los libros del cielo: mayordomo infiel de los talentos, de los medios económicos, mayordomo infiel de los talentos de influencia, mayordomo infiel que está diciendo en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Así entonces, el verdadero cristiano, que era un mayordomo fiel, administrador de su vida para el Señor, administrador de sus talentos, de su tiempo y de sus riquezas para el Señor, ahora se convirtió en mayordomo infiel de sus talentos, porque ahora sus talentos nuevamente lo vuelve a utilizar para el mundo. Y nuevamente sus medios, todas sus pertenencias, lo vuelve a utilizar para el mundo. ¿Y qué dice en su corazón? El Señor todavía va a demorar en venir. Aprovecharemos los deleites, los goces y todo lo que ofrece este mundo. Así Satanás hace perder la vida espiritual. Por eso es que un cristiano nunca debe estar seguro mientras está en este mundo de pecado, mientras el tentador todavía vive en este mundo y mientras su vida antigua, carnal, egoísta, todavía está ahí. Cada día está muriendo, pero quiere levantarse. Por eso la mayor lucha del cristiano es la batalla contra el yo cada día, cada hora, cada instante. No dar lugar al yo. Sigamos la lectura. Ese creyente, mayordomo infiel, que ha perdido el espíritu, dice, no podía ser feliz. Ya no puede ser feliz, ya no tiene paz. Pero trató de descansar en complacencia propia. Trató de estar en paz con el corazón que se desviaba y creía estar en lo correcto todavía, porque sigue la vida religiosa, que Dios no exigía que fuese verdadero con los principios. Así continuó sembrando semillas del mismo tipo que llevaron su vida con el mal. La verdad no era más verdad para él. El alejarse de Dios es abrir el corazón
para la infidelidad. Las fuerzas internas, inspiradas por el diablo, han estado tejiendo sobre su alma hilo tras hilo de engaño e ilusión. Y su influencia ha sido contra el mensaje del tercer ángel. Así que en la teoría pueden estar predicando el mensaje del tercer ángel, pero en su vida práctica, en su vivencia, están trabajando en contra del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque lo representan mal al tercer ángel. Para representarlo correctamente y para llevar el mensaje del tercer ángel, el creyente tiene que ser justo, tiene que ser santo. Y solamente vivir en vida espiritual dependiendo de Cristo, uno puede ser santo en Cristo, justo en Cristo. Porque Apocalipsis 14:13, el cual es el resultado del mensaje del tercer ángel, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son creyentes santos que tienen paciencia, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero si uno guarda los mandamientos en vida carnal, su guarda no va a ser completo, no va a ser perfecto, no va a ser permanente, siempre va a fallar. Tampoco no va a tener paciencia. Siempre va a vivir con su carácter humano, que es de ira, que es descontento, que reacciona, que no puede controlar su temperamento. Y a la final no tendrá la fe de Jesús, porque la fe de Jesús se recibe en el nuevo nacimiento. El que no consigue ver lo que es, no puede ver que asimiló falsedades de elaboración de Satanás. Ahora ese creyente, apartado de Cristo, es ciego. Cree que está en lo correcto todavía porque sigue cumpliendo las ceremonias, sigue cumpliendo las reuniones, haciendo los cultos y todos los programas. Pero ya el Espíritu Santo no está en su corazón, perdió la vida espiritual. No puede ahora ver la luz del Espíritu Santo que se apagó en su alma. Así como los judíos, dice, es dejado tan ciegos como los judíos que cerraron los ojos para no ver y sus corazones para no sentir. Esa realidad se estaba mostrando en 1888. El adventismo cerró los ojos al mensaje de la justificación por la fe y sus corazones cerraron también para no recibir al Espíritu Santo. Así el adventismo despreció este mensaje, abandonó la mina de la justificación por la fe en 1888 y han pasado 134 años y estamos todavía aquí y Dios nos está llamando para recuperar ese mensaje precioso y poderoso que cambia vidas y que debe ser llevado al mundo para cambiar la vida de los que están esperando con hambre, están esperando heridos por el enemigo, necesitan este mensaje, Cristo nuestra justicia, que es la medicina, la solución para la vida cristiana. ¿Qué más podemos aprender del mensaje de justificación por la fe? Que es la obra de Dios en el hombre por medio de su Espíritu Santo. Porque aquel libro Testimonio para Ministros 456 dice que justificación por la fe
es abatir en el polvo la gloria del hombre. Y Dios puede hacer en el hombre lo que él no ha podido realizar. ¿Y qué es lo que nos puede abatir en el polvo? ¿Qué es lo que nos puede llevarnos a la humillación en el polvo? ¿Qué es lo que puede quebrantar nuestro corazón orgulloso, egoísta? Es la ley de Dios. La ley de Dios, Dios envió para mostrar nuestro pecado y mostrarnos de que el hombre pecador es incapaz, impotente de cumplir y obedecer la ley. La ley nos dice, tú no puedes, tu sabiduría no vale, tu fuerza no vale, tu vida espiritual humana no vale, tu forma religiosa, tus reuniones no valen, tus cultos no valen, tu práctica de reforma pro salud no vale, tú pagas diezmos no vale, porque sigues viviendo mal. La ley nos condena, pero la ley al mismo tiempo nos dice, hay solución en Cristo, hay que ir a la fuente, hay que ir a la medicina y al médico. Cristo es la medicina, Cristo es el médico. El mensaje de la justicia por la fe es la medicina. Así entonces, el creyente puede encontrar salvación. Ahora vamos a leer en la página 1252, Materiales de Elena White, de 1888. Solo el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, imparte el carácter de Cristo. Justicia imputada es lo que recibe el creyente. El creyente inicia una vida de santidad. No es como el mensaje de justificación por la fe, falseado podemos decir, el mensaje de la justificación mal enseñado, el mensaje de justificación pervertido y el mensaje de justificación por la fe mezclado con ideas falsas. ¿Qué dice? Ese mensaje de justificación por la fe que no es verdadero, dice que el creyente en la justificación por la fe acepta el perdón, es perdonado y recibe una nueva vida, dice, en el bautismo de agua. Ahora tiene que comenzar a santificarse, tiene que comenzar a cambiar su vida, tiene que reformarse, tiene que mejorar. Ese es el mayor engaño. En otras palabras, dice, ahora tiene que obedecer, hacer obras. Da a entender que el hombre carnal tiene que ahora obedecer, hacer obras. Da a entender que el hombre carnal debe mejorar, obedeciendo, que debe cambiar, que debe santificarse, que debe salvarse. Pero no es así. La vida cristiana no es mejorar. Jesús dijo, no es remiendos. No es adiestrarlo como a los toros de Bazán. No es adiestrar, enderezar al hombre viejo, al ser humano carnal, sino es desechar. Jesús dijo al odre viejo. El odre viejo debe ser desechado. La planta mala debe ser sacado de esta raíz, esa planta mala del egoísmo, y necesita nueva planta. Jesús nunca dijo que la mala planta se puede volver buena planta. Jesús no dijo que el odre viejo puede convertirse en nuevo, no dijo.
Pero hoy el cristianismo, el mundo religioso, el catolicismo, el protestantismo, los evangélicos, los adventistas enseñan dan a entender de que el hombre carnal debe volverse bueno, que el creyente humano carnal debe mejorar obedeciendo la ley, predicando, practicando reforma por salud, pagando diezmo, asistiendo a las reuniones, a los cultos, se puede volver mejor, cambiar. Pero el hombre carnal no va a cambiar, debe morir. Necesitamos un cambio total, recibir una vida nueva en Cristo Jesús, con el carácter de Cristo. Ahora sí, debe crecer en el carácter de Cristo, de carácter en carácter. El árbol bueno del amor debe crecer. El odre nuevo, el hombre nuevo espiritual, ahora está preparado para recibir la verdad, recibir el amor, recibir la ley. Entonces, vamos a leer en la página 1252. Dice así: Dios nos confió capacidades a fin de que podamos aprovecharlas para su gloria. Cristo dijo: la luz aún está con vosotros por un poco de tiempo. ¿Quién era la luz? Era Cristo. La palabra solamente es reflejo de aquella luz. La ley es reflejo de la luz de Cristo. La Biblia es reflejo de la luz de Cristo. Cristo es la luz. Y dijo: andad mientras tenéis luz, para que las tinieblas no os alcancen. El intelecto puede ser cultivado. ¿Pero qué intelecto? Es decir, la mente de Cristo, la mente nueva. No es cultivar la mente vieja. Y a través del uso armonioso de nuestras facultades, bajo el control del Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo engendra nueva vida, da mente nueva, da un corazón nuevo, y ahora el Espíritu debe controlarlo. Las facultades de la mente. ¿Cuáles son las facultades de la mente? Es la conciencia, la voz de Dios, la facultad de la voluntad para decidir, la facultad de la razón para razonar, la facultad de la imaginación. Estas facultades, deben estar, bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe controlar, debe manejar, pero en libertad, porque cada creyente justificado que tiene vida espiritual debe tomar la decisión. Decir: Señor, dirígeme, guíame. El Espíritu no va a manejar a la fuerza. Solo el espíritu del mal maneja a la fuerza. Por eso el mundo está mal. Podemos desarrollar, bajo la dirección del Espíritu Santo, un carácter fuerte y firme, un carácter justo, formado según la semejanza del carácter de Cristo. Tiene un valor mayor que el oro o las piedras preciosas. Así que cristianismo es vivir en el carácter puro, perfecto, santo de Cristo. Pero comprender mal, torcer las Escrituras con sabiduría humana, ¿cómo es? Muchos dicen que el cristianismo no puede ser perfecto, somos imperfectos, dicen. Pero no han entendido que el hombre carnal que es imperfecto debe morir. El cristiano que tiene el amor de Dios, que vive en el primer amor, que vive en el hombre interior, en la vida de Cristo, es perfecto. Aquellos que cooperan con el Señor Jesucristo en la formación de un carácter justo se volverán coobreros con Dios. ¿Quién forma el carácter? Es Cristo.
Cristo es el arquitecto, Cristo es el maestro, Cristo es el jefe, el líder. Aquellos que cooperan con el Señor Jesucristo, el creyente espiritual debe cooperar. Por eso, el hombre exterior con vida carnal debe someterse a Cristo, debe ser cooperador, siervo, trabajador, para que no dé lugar a actuar humanamente, carnalmente, con mente egoísta. Actuarán, dice, como el agente humano a través del cual Dios alcanzará los corazones y mentes de hombres y mujeres que están separados de Él por el pecado. Dios los va a utilizar como instrumentos para alcanzar a otros pecadores. Y los llevarán, dice, a Cristo a los pecadores. No les dirán a los pecadores tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, aquello. No, sino los llevarán a Cristo, dice, porque Cristo obra en ellos, Cristo les dirige, el Espíritu los dirige. Pero un mensajero, un predicador, un pastor, un misionero, un teólogo, un líder sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Solamente le puede enseñar la ley, la Biblia, y enseñarle a obedecer, sin llevarlo a Cristo. Nadie puede copiar el padrón de Cristo Jesús sin volverse un canal de luz para influenciar a los otros. Nadie vive para sí mismo si tiene a Cristo. Es imposible que un cristiano que tiene a Cristo, al Espíritu Santo, el carácter de Cristo, pueda vivir para sí mismo. ¿Y cómo es vivir para sí mismo? Es buscarse las cosas del mundo para sí mismo. Educación del mundo para sí, trabajo del mundo para sí, dinero para sí, todo para sí. Está engañado. Dios tiene reivindicaciones sobre nosotros individualmente y en nuestra corta vida de pruebas. Cristo exige que pongamos en acción los poderes que Él nos concedió. Amaos unos a los otros, como Él nos amó. ¿Qué es amarse unos a otros? El amor debe llevarnos a trabajar por los heridos, por los perdidos. No debemos trabajar apenas teniendo en vista este corto tiempo de vida, sino actuar como estando a la vista de la eternidad. Debemos actuar como si la cortina entre nosotros y el universo del cielo fuese retirada y pudiésemos con el ojo de la fe ver a Cristo mirándonos y animándonos en nuestro trabajo. La verdad preciosa, es santificadora en su influencia. La santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. ¿Quién santifica al alma? Al alma el Espíritu Santo. E implanta, dice, la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo en la humanidad. Jesucristo es revelado en el carácter y traída a la práctica por medio de buenas obras. Así el carácter se transforma cada vez más y más perfectamente a la imagen de Cristo en justicia y verdadera santidad. Amén. Así sea, Señor, que Dios pueda bendecir su palabra, que es poderosa si nosotros comprendemos este mensaje y aceptamos a Cristo y su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor.